Podcast Espejos de Tinta, conversando sobre literatura y sociedad con Víctor, Dani y Héctor. Bienvenidas y bienvenidos. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan y para ustedes dos, por supuesto, Dani y Víctor. Mi nombre es Héctor Ramírez y les doy la bienvenida a este podcast que decidimos llamar Espejos de Tinta, donde cada capítulo estaremos hablando sobre literatura y sociedad. Surgieron situaciones muy interesantes a raíz de las pasadas ferias del libro en las ciudades de Manizales y Pereira, donde en diferentes espacios se dieron conversaciones muy chéveres, muy interesantes respecto al papel que juega la literatura y el arte en general en esta humanidad un poco caótica. Y a raíz de estas temáticas, pues surgió el propósito de este primer episodio, al que hemos llamado El arte, la última esperanza. Antes de pasar a charlar sobre estos temas tan interesantes, quiero pintar un panorama un poco difícil y desdibujar un poco la esperanza para que con sus conocimientos y lo que nos tengan por compartir, también podamos empezar a crear una buena imagen de lo que puede ser la literatura en esta sociedad. Así me ponía a investigar un poquito y hay un panorama a veces un poco trágico. Leía, por ejemplo, un informe de medicina legal donde este año, solo primer semestre, solamente el primer semestre, se presentaron 1.677 casos de suicidios en Colombia. Y bueno, desde el punto de vista de cualquier optimismo que uno quisiera evaluar, uno dice, sí, se redujo un poco la cifra con respecto al año anterior en el mismo periodo. Pero hombre, son 1.677 personas que no logran cumplir sus objetos, sus propósitos de vida, donde empieza uno a cuestionarse. Y miren algo ahí, entrándonos un poquito en los números, el 80% de esos casos son hombres, el 58% de esos casos no se logró determinar un motivo aparente. Y algo que también a mí me genera como una duda grande es que la mayoría de esos casos, o muchos de esos casos, son entre los 20 a los 30 años, que digamos en una conclusión apurada, es esa época donde un ser humano está empezando a visualizar, a definir su futuro. Pero por otro lado, hablar solo de suicidio, ¿cierto? En tantos problemas, en tantas problemáticas que aquejan a esta sociedad, pues también sería un poquito injusto, porque así lo queramos volver un debate político, pues la crisis ambiental existe. Existe también la intolerancia en las calles. Cada día estamos viendo una sociedad mucho más intolerante. Estamos viendo la inmediatez, esa inmediatez que está de alguna forma condicionando la felicidad en las personas, ¿cierto? A veces somos más infelices, pareciera. Y todo esto, todas estas condiciones empiezan a desdibujar ese futuro y surgen esas preguntas tan interesantes que nos hacíamos y es, ¿qué papel juega la literatura y en especial el arte para tratar de solucionar o de brindarle una esperanza a este panorama tan hostil, ¿cierto? Que nos está presentando? Y ahí pues quiero dar la bienvenida a uno de los participantes, Víctor Agudelo. Víctor es sociólogo, magíster en filosofía. Ha trabajado como docente, investigador y escritor. Es una voz diestra para hablarnos del tema. Víctor, bienvenido. Hola Héctor, hola Dani, qué gusto acompañarlos en esta experiencia, dar con estas charlas tan necesarias, tan Sí, fundamentales en nuestros tiempos, preguntarnos sobre, solamente sobre las problemáticas profundas que hay que muchas veces parecería que están sobrediagnosticadas, es decir, sabemos cuáles son los problemas, los hemos evaluado de muchas maneras, pero también preguntarnos un poco, bueno, y detrás de todo eso, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es esa última esperanza? Y creo que por ahí viene un poco el título de este programa, y es que creo yo que compartimos esta idea de que el arte es lo único que nos queda, ¿sí? Ahora, yo quisiera defender esto desde un punto de vista que es un debate bastante antiguo, por lo demás, que es una discusión que viene desde los griegos y que eventualmente también retomó el psicoanálisis ya en el siglo XX,
y es eso que nosotros denominamos dentro de la llamada naturaleza humana, em, esas pulsiones que mueven nuestros instintos, que mueven nuestras decisiones, que motivan y que condicionan las decisiones que tomamos a cada día como seres humanos. Y esa discusión está planteada desde la antigüedad como esa doble cara de la naturaleza humana que el psicoanálisis llamó las pulsiones de destrucción y de creación, que los griegos llamaban eros y tánatos, y que en otras palabras mucho más sencillas serían como esa naturaleza doble que tenemos los seres humanos, de tener la capacidad absolutamente privilegiada de ser seres creadores, no como, digamos, no como la arañita que construye unas telas muy bellas, arquitectónicamente preciosas, pero las construye sobre la base de un impulso genético, no hay una racionalización respecto de la belleza que está creando. Y pareciera que somos los seres humanos, al menos dentro de lo que hemos analizado hasta ahora, eh, los seres vivos que tenemos esa capacidad, que tenemos ese potencial de crear, pero de ser conscientes de la creación que tenemos en nuestras manos y de cómo eso de alguna manera también nos reconstruye a nosotros en la medida que estamos creando todo el tiempo. Pero está en la otra cara de la moneda, y es lo que los griegos llamaban el tánatos, o lo que el psicoanálisis llama la pulsión de muerte o la pulsión de destrucción. Y es que con la misma potencia con la que los seres humanos tendemos a crear el mundo, a crear nuestras condiciones alrededor, a ser seres biológicamente creadores porque damos vida a través de la reproducción, porque hacemos historia a través de la reproducción de las ideas. También existe esa pulsión hacia la destrucción, hacia la negación, hacia la muerte. Y creería uno que vivimos en una época en la que esa pulsión tan ática, digamos, en la que esa pulsión de muerte y de destrucción parece que se está tomando en mayor medida nuestra conciencia colectiva, si cabe la expresión sociológica, en el mundo actual, ¿cierto? Porque lo decías ahorita o lo insinuabas, Héctor, los seres humanos estamos como convirtiéndonos en seres que tendemos a destruir y destruir y destruir y todo lo que producimos es destrucción. Entonces ahora podemos enumerar la cantidad de guerras que hay en el mundo por básicamente banalidades que, bueno, en la geopolítica tienen una importancia, pero que para uno visto objetivamente, pues están peleando por bobadas, realmente, por poder y estas otras cosas, o lo que estamos haciendo como colectividad humana ya de acabar con nuestro ecosistema de tal manera que no le estamos dando oportunidad de reproducirse y de regenerarse para que nos sostenga todavía en la vida. Y ¿cuál sería entonces esa salida que nos queda a a toda esta pulsión de estructura que se nos está desencadenando, que se nos está saliendo de las manos? Pues pensaríamos desde este orden de ideas que es repotencializar esa pulsión creadora, esa pulsión de crear, de generar, de cultivar las capacidades que tenemos no para la destrucción, sino para su puesto, que es justamente la pulsión de la vida. Y creería uno que la salida es el arte, justamente porque el arte en todas sus manifestaciones ha sido lo que a través de la historia ha generado esa pulsión de creación. El arte por sí mismo es un hecho creativo, es un hecho que, digamos, que cataliza toda la realidad a través del artista y la plasma en el mundo a través de una obra, a través de un verso, a través de una novela, a través de un cuadro, qué sé yo. Y lo que está haciendo el artista es mostrarle a su sociedad un espejo de lo que es, para que a través de ese reflejo pueda entenderse y pueda regenerarse y reconstruirse como sociedad. Em, y creo que es por ese lado que va la discusión. Ahora, lo interesante es trasladar esa discusión a otro plano, y es justamente dónde se está realizando eso. Y creería yo que la esperanza que todavía guardamos para que el arte pueda tener esa potencialidad de la que hablamos es que se reproduzca dentro de la sociedad. Y la institución reproductora de la sociedad no es otra que el sistema educativo. Y yo creo que ahí Dani tiene, digamos, una mirada mucho más cercana desde el papel del docente, justamente. Dani, hola. Buenas noches a todos. Sí, digamos que lo que dice Víctor es muy cierto con respecto a canalizar el arte, pero como cualquier lenguaje, el arte se debe digamos que debe tener unos fundamentos y unos cimientos, tanto sociales, culturales y sobre todo educativos. Se pueden abordar desde diferentes puntos, digamos desde diferentes miradas el arte
Ya puede ser, digamos, la música, puede ser la pintura, puede ser sobre todo la lectura o el escribir. O sea, eso genera, eso es una catarsis que puede generar, digamos, esa expulsión de ciertas emociones que pueden llevar al individuo a ser destructivo como tal, autodestructivo. Pero entonces, digamos que desde la educación, eso se tendría que ver como, tendría que ser una mirada más profunda porque nos deberíamos de plantear lo siguiente: ¿qué tanto el sistema educativo le está aportando a esos individuos o le está dando las herramientas para que ellos puedan desarrollar o potencializar esas habilidades, ya sea para escribir o para pintar, etcétera, digamos, en diferentes tipos de lenguajes, de expresión, ¿cierto? ¿Qué tanto la sociedad está ayudando a que, digamos, que nuestras nuevas generaciones, que ya son generaciones que se están digitalizando tanto, no pierdan ese enfoque, no se sumerjan solamente en este mundo digital que tenemos hoy en día de redes sociales, sino que también a través de este lenguaje, de esta expresión, puedan ellos retomar y puedan ellos crear lo que sería una pertenencia cultural, lo que podría ser una pertenencia social, porque digamos también entre artistas hay una pertenencia, porque por lo general siempre los artistas se llaman entre artistas y eso puede generar una apertura para una sociedad que digamos que el arte no es tan preponderante para ellos. O sea, para nuestra sociedad no es tan importante el leer, no es tan importante el escribir, pero si nosotros desde la parte educativa y desde, digamos, desde esos cimientos le damos las herramientas y generamos esa inmersión en el estudiante, se podría ver algo diferente. Por ejemplo, había leído algo sobre la Universidad Estatal del Milagro, que decía que ellos hicieron un estudio donde la comunidad estudiantil indicaba, el 40% de los estudiantes encuestados decían que para ellos es fundamental el arte como su formación integral, como seres humanos y para ser seres que pueden darle y aportarle a una sociedad. Porque, pues, digamos que en este caso, la misma institución es la que debe generar esos entornos para que el individuo pueda potencializar esas habilidades que tiene. Entonces, pues digamos que por ahí es donde yo estaría visualizando cómo podría el arte salvar o el arte, digamos, ser un potencializador para salvar las generaciones. Qué interesante escuchar que los planteamientos de ambos convergen en ese punto de la academia, porque es justamente desde la formación donde se deben identificar las acciones concretas para impulsar el arte en la sociedad. Pero antes volvamos al panorama hostil de este contexto previo a lanzar la siguiente pregunta. Y es que nuestra actualidad nos llena de banalidades, de situaciones que precondicionan la felicidad a través de tendencias y de otros contenidos efímeros, donde aparentemente no hay lugar para la literatura. Y analicemos lo siguiente. La misma dirección en que se encamina el mundo nos hace ver como parte de ideas predecibles, olvidando a veces que somos un conjunto de emociones complejas definidas por nuestras creencias, nuestras familias, vivencias, el mismo contexto social. En fin, asuntos que nos distancian del arte. Y les pregunto, ¿qué hacer desde ese rol docente para estimular la participación artística de esos estudiantes o grupos sociales sin que se llegue al extremo de la imposición? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Eh, y digo es la pregunta porque en términos generales implica múltiples factores que tienen que confluir para que esta herramienta maravillosa que nos hemos inventado los seres humanos a lo largo de los milenios, que llamamos el arte, que llamamos la capacidad creativa, recupere las riendas, al menos de nuestra sociedad, pues como para no ir más lejos. Mm, Insisto, tiene que haber varios factores que confluyen.
Uno, por supuesto, Dani lo mencionaba, y es que actualmente nuestro sistema educativo eh, tiene bastante desconocido, ajeno, minimizado eh, el papel de las artes dentro de los planes de estudio, dentro de los currículos, dentro de los pensum, eh, porque aparece más como una disciplina transversal, es decir, algo que se puede picar desde diferentes, digamos, experiencias del conocimiento, que lo es, que también lo es, pero que pensaría uno que debería tener un protagonismo tan alto como lo tienen las ciencias, ¿cierto? Es decir, cuando volvemos a la discusión con la que arranqué al principio, que la traía desde los griegos, que fueron los primeros que se pensaron este cuento de por qué los seres humanos somos como somos, y que todavía sus discusiones siguen diciéndonos muchas vainas aún hoy, después de tantísimos siglos, es que claramente ellos tenían muy en mente que la posibilidad, es decir, que había que entender al ser humano desde esas dos dimensiones grandísimas en las que hay tensiones en juego contradictorias dentro de nosotros y que tienen que generar un cierto equilibrio para que el ser humano, digamos, pueda desarrollarse en plenitud. Si hay un desequilibrio entre las maneras de conocer el mundo o entre las maneras de percibir el mundo o entre nuestra propia relación con nuestra naturaleza humana, hay un desequilibrio entre eso, pues eso tiende al caos, ¿no? Que es Así el es. principio rector de la naturaleza. Segunda ley de la termodinámica, nosotros, los seres humanos, somos los únicos que le llamamos la contraria al universo, ¿cierto? El universo tiende ¿Cierto? al caos y nosotros tendemos a ordenarlo para entenderlo. ¿Mm? Y entonces, así las cosas, en esa necesidad de entender el mundo, eh, los seres humanos hemos establecido como diferencias, discrepancias entre maneras del conocimiento y a partir de la modernidad, unas de esas maneras del conocimiento se impusieron por encima de otras y se consideraron más importantes, ¿cierto? Aparece el método científico, entonces desde luego aquellos saberes y aquellas formas del conocimiento que no puedan ser verificables, que no puedan, digamos, cuyo impacto en la humanidad no pueda ser verificable a través del método científico, no tiene validez. Y entonces, si vamos a someter qué validez tiene el impacto, por ejemplo, de una obra de arte cuando se le presenta a una persona, cuando entra al museo y esa obra de arte simplemente lo sacude de los hombros y le muestra una emoción que antes no conocía y la persona sale, digamos, con una otra perspectiva del mundo, que es la experiencia vital del arte. Entonces, como eso no lo podemos cuantificar, usted no puede decir cuántos grados de cultura desarrolló enfrentándose a una obra de arte nueva o cuánto porcentaje de emocionalidad se le generó al escuchar una sinfonía. Como eso no se puede verificar empíricamente, entonces se convirtió en conocimientos que no son válidos para la ciencia y por tanto para el conocimiento humano. Y entonces en ese sentido se degradó tanto las artes y los oficios y la artesanía que se nos perdió de vista la importancia que tienen dentro del sistema educativo. Y ahí cierro la intervención. Dentro del sistema educativo es fundamental ese equilibrio entre todas las formas del conocimiento, porque le estamos dando preponderancia a unas que son las que sostienen, las que sustentan el modelo económico en el que vivimos, pero las otras que son las que funcionan exactamente para darle equilibrio al resto de la vida humana, para que no entremos en esos desórdenes que eventualmente nos llevan a neurosis y la crisis, enfermedad fundamental del siglo XXI, que es la depresión. Es justamente porque estamos perdiendo ese equilibrio entre esas maneras del conocimiento. Y creo yo que eso se potencializa mucho desde el sistema educativo, porque hay una mínima de, digamos, de interés del sistema educativo por potenciar las artes, pero tendríamos que entrar en otra discusión y no voy a entrar ahí, que es qué está sucediendo dentro de los hogares, que es donde los niños pasan la mayor parte del tiempo y donde se nutren de los intereses y de los gustos de su familia. Y ahí le doy paso a Dani. Pues lo que dice Víctor es cierto, es muy cierto. Digamos que los currículos institucionales hoy en día, o el currículo como tal, de una institución no tiene como foco el equilibrar la balanza entre lo emocional, porque esto hay que decirlo, la expresión artística también es una expresión del alma, es una expresión del ser, es emocionalidad. Eso también le permite al individuo como tal tener una buena higiene mental, una salud mental muy buena. O sea, emocionalmente y mentalmente, digamos que las artes pueden ayudar al individuo a que canalice y que genere una catarsis emocional.
¿Qué pasa? Que como no es cuantificable, como nosotros no podemos cuantificar cuánto aprendió de una pintura como tal, pues no lo podríamos cuantificar en sí en conocimientos reales, como lo pueden ser las matemáticas o las ciencias exactas como tal. Solamente es como un protocolo que yo veo que se hacen en las instituciones, que es dar una materia una vez a la semana, una hora y ya. Pero si hay algo que resaltar y que sí es algo que he notado y que he visto en las instituciones, que ojalá lo hicieran en las otras expresiones artísticas, que es que sí le dan una importancia a lo que es a las bandas de la institución como tal. No Mm. sé si es por egos, porque entre las mismas instituciones se escucha, entre los mismos docentes que son los docentes de música o los mismos directivos, como tal, no para llegar a decir al rector, pero sí de pronto coordinador o etcétera. Entre instituciones se escucha que esta banda es mejor que esta banda, o sea, hay como una especie de egos que se generan alrededor de esta expresión artística. Y eso me parece perfecto, porque estos chicos o estos jóvenes que están, digamos, inmersos en esta expresión cultural o en esta expresión artística, valga la redundancia, digamos que no están tan propensos para ser, digamos, autodestructivos, para tener ese peligro que nos da la sociedad día a día que nos conlleva, una sociedad que está en este momento en decadencia. Entonces, estos pueden, digamos que porque están ocupados mentalmente, porque están haciendo como una catarsis emocional, puede que estos individuos no tengan ese final caótico que pueden tener otros. Pero aquí es donde va mi crítica. ¿Qué pasa con aquellos que no se sienten atraídos o no sienten afinidad por los instrumentos o por la música como tal? Pero a estos individuos no se les da estos espacios, y era lo que mencionaba hace un momento, que se debería de desarrollar espacios adecuados para generar una inmersión a estos individuos, una inmersión artística para que se puedan expresar. Porque no hay nada mejor, es que es más, según tengo entendido, la escritura se ha convertido como, o se toma como escritura terapéutica. También sirve para las personas que tienen enfermedades terminales y puedan asumir o puedan aceptar digamos, esa condición que tienen. Entonces la escritura se vuelve en algo terapéutico y transgrediéndolo a los adolescentes necesitan esa expresión de la emoción. Es cierto, Dani, es cierto y concuerdo con ambos porque han dicho razones muy valiosas justamente dentro del interrogante que nos planteábamos al inicio de la conversación y es, ya ambos han mencionado temas relacionados con herramientas que las tenemos, por supuesto, y método, pero ahora, de manera muy sintética, pues de lo más resumido posible, quisiera para ambos hacerles el siguiente interrogante. Me voy a saltar de los griegos, que Víctor lo mencionaba al comienzo, y vamos a un más reciente, a un filólogo alemán, poco más de moda, y tenía una frase muy interesante que dice, si uno tiene una razón por la cual vivir, lo puede soportar casi todo en la vida. Estamos hablando de Nietzsche. Es una frase bonita, pero es una frase que va a veces en contraposición con lo que parece reflejarse dentro de la sociedad. Vivimos en el día a día, en la inmediatez, ya no sabemos qué nos hace felices, ya no sabemos si es la moda, la tendencia o qué es lo que nos está haciendo felices. Y a ambos les pido que me ayuden a identificar qué razones hay y cómo logramos extraer esa motivación en el público al que queremos llegar. Ambos lo han mencionado como herramientas y bueno, los tres somos escritores y buscamos justamente eso, lograr contagiar de esa pasión con la que nosotros tuvimos la oportunidad de contagiarnos. Pues tratando de ser muy sintético, yo diría que la literatura, ya por meternos, digamos, en el meollo de nuestro asunto como escritores, yo creo que la literatura
tiene una capacidad que la tiene el arte en general, pero me voy a detener aquí, y es que tiene la capacidad de permitirnos entrar en el otro, acceder al otro, que siempre ha sido una limitante tan grande para comprendernos, para habitarnos, para relacionarnos entre nosotros. Y la literatura, en la medida que nos permite entrar en el otro, habitar el otro, entender al otro, al diferente, desde sus pensamientos, desde sus contradicciones, desde sus propias crisis, desde sus fracasos, sus alegrías, sus dolores. mm, digamos que la literatura nos permite ponernos por un momento en el lugar del otro y entender primero que no estamos solos en el mundo con nuestras crisis cuando nos abordan. Y eso es bastante bello porque entendemos que otros seres humanos están viviendo o han vivido, o entiendo que otros también sufren mis dolores, y eso de alguna manera da un cierto sosiego cuando nos sentimos solos en el mundo con nuestras crisis y con nuestros dolores, uno. Y dos, creo que al lograrnos entrar en el otro, la literatura nos permite ser más empáticos, nos da la capacidad de entender a ese otro y entenderlo como valioso justamente porque es diferente a mí, que es algo que de alguna manera tenemos tan trastocado en nuestro mundo actual, y es asumir que el otro tiene que ser igual a mí, y si no piensa como yo, no actúa como yo y no siente como yo, entonces es el diferente y por tanto es el malo, y el mal hay que erradicarlo del planeta. Y con ese discurso hay guerras que se están dando en este momento. Y con ese discurso se adoctrina también desde las instituciones educativas, porque pasa. Y con ese discurso nos adoctrinan desde los estrados, digamos, del Congreso y de la presidencia y de los gobiernos en general en el mundo. Pues yo sí, a veces soy un poco fatalista en ese aspecto, pero ponernos en los zapatos del otro, digamos, el promover de que se lea nos puede permitir en que nosotros entendamos al otro individuo, en que entendamos también sus particularidades, sus generalidades también, y generar, estoy totalmente de acuerdo, esa empatía. Digamos, en este caso yo tengo varios estudiantes que quieren en este momento, o sea, que no han tenido esa guía para emprender el camino hacia la escritura, ¿cierto? Porque no tienen quien les diga que pueden leer o que posiblemente que les gusta leer, que les gustaría, porque no se trata de imposición, nunca se trata de Ok. una imposición, sino que les gustaría. Entonces, digamos que desde ahí es donde yo lo abordaría. Reitero, digamos, para mí la escritura es terapéutica. Completamente de acuerdo. Bueno, muchachos, el tiempo se nos agota. Ha sido muy, muy agradable y muy nutritiva esta charla. Quedan muchos temas abiertos para que sigamos conversando en los próximos episodios. Me llevo las conclusiones y el aprendizaje que ustedes nos han compartido, y quisiera concluir con algo, y es, desde mi experiencia personal, no sé cuántas veces la literatura, siento yo, me ha salvado la vida, y espero poderlo seguir disfrutando de esa forma, y poder seguir contagiando personas de esto. El arte es una cosa maravillosa y se contagia día a día. Y ya hoy, en esta actualidad, en esta realidad que estamos viviendo, siento que una forma de hacer revolución es esta, el arte, definitivamente. Así que les agradezco muchísimo su participación, sus palabras han sido muy apropiadas. Gracias, hasta el próximo episodio. Chao, Héctor, nos hablamos. Chao. Hasta una próxima ocasión. Gracias por escucharnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.